Bienvenidos al vídeo tutorial sobre los reguladores más importantes del sistema financiero, donde veremos un poquito de su historia y las funciones que tienen, ya que muchos nos preguntamos cuáles son sus objetivos dentro del marco mundial y a qué se deben que las declaraciones emitidas por los organismos tengan tanto impacto global. Vamos a entrar directamente en materia. Los organismos reguladores, ¿cómo surgen? Estos existen para que haya una ordenación financiera con independencia de su ámbito territorial, la cual siempre debe ser neutral, basada en la subjetividad de las actuaciones de autoridades públicas en garantía del buen funcionamiento del mercado. En este marco surgen las autoridades financieras nacionales, donde su objetivo es asegurar que el mercado funcione y ante situaciones de crisis contribuir a restablecer la normalidad. Esta función está siendo desarrollada a nivel internacional por organismos internacionales de carácter sectorial, integrado por representantes de las autoridades nacionales. ¿Y cuáles son los más importantes? Las principales son las siguientes: el Comité de Basilea en banca, la Organización Internacional de Comisiones de Valores en bolsa, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. En este subsector de las finanzas internacionales son organizaciones que tratan de mejorar la coordinación de la vigilancia por las autoridades nacionales de la actividad financiera internacional y que tienen en común su naturaleza. Son asociaciones de autoridades administrativas del sector financiero, las cuales se caracterizan por su tecnicismo, como lo son a las agencias especializadas en la regulación y supervisión del mercado financiero. Por su posición central en el sistema financiero, ha sido en banca donde más se ha avanzado en la coordinación internacional de la ordenación financiera. Desde 1930, el Banco de Pagos Internacional, BIS, funciona como un foro contacto entre los gobernadores de los bancos centrales de los países más desarrollados. En 1974, se crea en este ámbito el Comité de Ordenación Bancaria y Procedimientos de Supervisión, conocido como el Comité de Basilea. Está formado por las autoridades financieras y de supervisión bancaria de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Suecia, Suiza y Reino Unido. No obstante, mantiene contactos con supervisores no miembros del comité a través de consultas, capacitación técnica y cooperación instrumentada a través de comités regionales. Por ejemplo, sus trabajos se desarrollan en estrecha colaboración con el Grupo de Contactos de las Autoridades de Supervisión Bancaria de la Unión Europea e inspiran muchas de las reformas del derecho bancario comunitario. A continuación, tenemos una serie de organismos que debemos tener en cuenta. La Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO, que nace en 1983 de la transformación de la Asociación Interamericana de este tipo de supervisores creada en 1974. En la actualidad es una organización que agrupa a más de 170 supervisores de valores de todo el mundo. Es una organización que pretende intensificar la cooperación entre sus miembros con el fin de promover niveles adecuados de ordenación financiera, intercambiar información y establecer principios para conseguir una supervisión efectiva de las transmisiones internacionales de valores. Dispone de un comité ejecutivo, 4 comités regionales y 2 comités de carácter técnico. Hay miembros ordinarios que pueden acceder al comité ejecutivo y asociados que no tienen tal acceso. Las bolsas y otros organismos de autorregulación pueden afiliarse a la organización. Después tenemos a la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Es una organización más joven, nacida en el 94, en 1994, reconociendo que la globalización del mercado financiero alcanza al seguro y que en este ámbito también resulta necesario contar con un foro de contacto entre las autoridades del sector, con el fin de lograr una mejor protección de los asegurados y la promoción de unos mercados de seguros sólidos y eficientes. Estos objetivos se pretenden lograr estableciendo estándares internacionales de regulación y supervisión, suministrando ayuda técnica a sus miembros y coordinando sus labores con las de otros supervisores financieros. Admite observaciones representantes del seguro y de otras profesiones financieras. Se rige por un comité ejecutivo y dispone para organizar sus trabajos de un comité presupuestario, de un comité técnico y otro de mercados emergentes. En la Unión Europea, con el fin de hacer más flexibles y eficientes el proceso de elaboración normativa, según las recomendaciones de un comité de sabios presidido por Alexander Lamfalussy, se han creado dos tipos de comité.
1. Comités políticos formados por representantes de alto nivel de los Estados miembros que funcionan de forma coordinada con otros comités de naturaleza técnica, integrados, como su nombre indica, por representantes de las autoridades de supervisión de los mercados financieros. El proceso de armonización de la regulación del mercado financiero se ha facilitado en la Unión Europea mediante este proceso de comitología. A través de los comités de reguladores financieros se garantiza una aplicación e interpretación armonizada de las normas comunitarias. El Parlamento y la Comisión Europea utilizan de forma sistemática estos comités de expertos para regular mejor a lo que denominan Better Regulation. En este proceso de mejor regulación tienen especial importancia las consultas públicas de los proyectos normativos, con el fin de recibir las opiniones de la industria, los consumidores y demás interesados, stakeholders. Este proceso de comitología está sirviendo de modelo para el desarrollo de una regulación internacional del mercado financiero. Para completar el panorama de los organismos reguladores hay que hacer referencia a las asociaciones profesionales encargadas de formular contratos tipo para las operaciones financieras, en especial a los que tienen lugar sobre productos derivados. Con esto nos referimos a la International Swaps and Derivatives Association, a la International Securities Market Association y a la Bond Markets Association. Estas asociaciones contribuyen con sus trabajos a la estandarización de los contratos financieros, reduciendo el coste de las transacciones y aumentando la liquidez en los mercados. Muchos de los productos utilizados en las crisis subprime carecían de estas estandarizaciones, por lo que sus riesgos resultan difíciles de medir y a la postre esta falta de claridad ha dañado su liquidez. La SEC, ¿cuál es su función? La función principal de la SEC es proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores. Debido a que un número siempre creciente de nuevos inversionistas está acudiendo a los mercados, ya bien sea para asegurar su futuro, pagar sus viviendas o garantizar una buena educación para sus hijos, estas metas son más interesantes que nunca. Las leyes y los reglamentos que rigen al sector de las transacciones de valores bursátiles en los Estados Unidos se originan en un principio muy claro y sencillo. Todos los inversionistas, grandes instituciones o individuos deberán tener acceso a ciertos hechos concretos básicos acerca de sus inversiones antes de que hacerlas. Para lograr esto, la SEC exige a las empresas con valores bursátiles negociables revelar al público toda la información financiera perteneciente a su disposición, como banco común de información para que los inversores puedan juzgar y decidir por sí mismos si las inversiones en los títulos y obligaciones de determinadas empresas constituyen una buena inversión o no. Solo a través de un flujo regular y oportuno de información completa y precisa podrán los inversionistas tomar las mejores decisiones. La SEC supervisa también otros participantes claves en el mundo de la bolsa y mercados financieros, incluyendo las bolsas de valores, los corredores, los consejeros de inversores, los fondos mutuos y los consorcios controladores de empresas del servicio público. Aquí también la SEC se preocupa sobre todo en promover la divulgación e información importante, en hacer valer las leyes y normas pertinentes y sobre todo proteger a los inversionistas que interactúan con las diversas organizaciones e individuos. De importancia crucial para la efectividad de la SEC es su autoridad para hacer valer las leyes y reglamentos. Cada año la SEC interpone unas 400-500 causas civiles contra personas y empresas violadoras de leyes y reglamentos de intercambio de títulos y obligaciones bursátiles. Las infracciones típicas son la compra-venta de valores de parte de los funcionarios de confianza, los fraudes contables y la divulgación de información falsa y engañosa relacionada con valores bursátiles y las empresas emisoras. La lucha contra el fraude en el sector de la inversión en títulos y valores, sin embargo, es algo que requiere coordinación de esfuerzos. El factor más importante para una protección efectiva de las inversiones es el inversionista informado y prudente. La SEC ofrece al público una gran cantidad de información en su sitio de internet. Este sitio también incluye el banco de datos EDGAR, de documentos informativos que las empresas con valores bursátiles negociables deben presentar a la comisión. La Fed. La Fed nació en 1913 con la Ley de Reserva Federal con el fin de contrarrestar el clima de inestabilidad financiera que atravesaba el país por aquel entonces. La entidad equivalente a nivel europeo sería el Banco Central Europeo, sistema con el que se guarda
muchas similitudes y ciertas diferencias en cuanto a su naturaleza y funcionamiento. Dentro de sus funciones más importantes, la Reserva Federal protege al sistema bancario y los derechos crediticios de los ciudadanos. Además, también suele postularse como un prestamista para otras instituciones de ámbito internacional. Puede a veces proveer de depósitos a entidades financieras o al gobierno estadounidense. Generalmente, la Fed actúa dentro de un marco establecido por el gobierno, que delimita los objetivos en materia económica que debe seguir este Banco Central, que, no obstante, opera de manera independiente. Según establece la ley de la Reserva Federal, los principales objetivos de esta institución deben ser el máximo empleo, la estabilidad de los precios y los moderados tipos de interés a largo plazo. Para favorecer alcanzar estas metas, la Reserva Federal dispone de diferentes instrumentos o herramientas propias de la política monetaria. Operaciones de mercado abierto, coeficiente de reservas, tipos de descuento, estructura administrativa de la Fed. Como se ha indicado anteriormente, el sistema de Reserva Federal funciona de manera autónoma e independiente pese a seguir los objetivos monetarios marcados por el gobierno estadounidense. Es decir, puede tomar decisiones libremente sin que éstas tengan que ser aprobadas por el presidente ni otros organismos oficiales. Solamente es necesario que se someta a una supervisión permanente por parte del Congreso. Internamente, la Fed cuenta con diferentes módulos que la conforman: la Junta de Gobernadores, los bancos de la Reserva Federal, el Comité Federal de Operaciones de Mercados Abiertos y los bancos miembros. Por último, tenemos el FMI, Fondo Monetario Internacional. Tal y como describen desde la institución el Fondo Monetario Internacional, es un organismo técnico que cumple con tres funciones fundamentales: prestar dinero, supervisa las políticas económicas de sus socios y ofrece asistencia técnica. El objetivo del fondo es lograr un crecimiento económico internacional ordenado y estable. Es enemigo de las sorpresas, de ahí que realice frecuentes análisis sobre las políticas y perspectivas económicas de sus países miembros. La intención del FMI es promover la estabilidad financiera internacional y la cooperación monetaria, facilitar el comercio internacional, promover el empleo y el crecimiento económico sostenible y ayudar a reducir la pobreza en el mundo, según exponen en este caso en su página oficial. La filosofía del fondo se centra en la convicción de que la prosperidad internacional depende básicamente de la existencia de un sistema monetario ordenado que potencie la actividad económica y permita el desarrollo del comercio internacional. De forma metafórica, los 190 gobiernos adheridos al poderoso organismo económico llaman a su puerta para pedir un préstamo cuando se encuentra en una situación crítica, y no hay ninguna otra institución para solucionar los problemas coyunturales o estructurales que presentan su balanza de pagos. El organismo ha sido duramente criticado por imponer excesivas condiciones cuando rescata financieramente a un país. Sin embargo, todos los estados quieren formar parte del fondo. El FMI hace las veces de Banco Central Mundial cuando actúa como prestamista en última instancia si así se lo solicitan, pero no es una ONG. Los países tienen que devolver el préstamo con intereses fijados por el fondo y acordados en el mercado mundial, excepto los préstamos libres de intereses dirigidos a países de bajo ingreso a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza. Tal y como explica el propio FMI, cuando un país obtiene un crédito, el gobierno se compromete a ajustar la política económica para superar los problemas que le llevaron a solicitar asistencia financiera a la comunidad internacional. Las condiciones de estos préstamos también sirven para garantizar que el país será capaz de reembolsar los recursos al FMI. La traducción de estos son ajustes que forman parte de las funciones del Fondo Monetario Internacional, son políticas restrictivas e impopulares. Los países tienen que arreglar sus asuntos para recibir el dinero del fondo, reducir la inflación, ajustar los desequilibrios o una moneda sobrevaluada. Al gobierno le tocará plantear medidas como aumentar los impuestos, recortar el gasto público o tocar las pensiones. Esperamos que os haya gustado el vídeo sobre las entidades regulatorias y os esperamos ver en el siguiente. Un saludo.